Mis amigos, y en esta semana pues se ha iniciado lo que es el proceso del censo nacional, y este tema pues ha generado varias reacciones y posiciones de diferentes sectores, unos a favor, otros en contra, y otros que alegan que el contenido de las preguntas que son parte de este levantamiento, pues carecen de, de puntos que deben ser importantes recoger en esta medición, en este levantamiento de información. Lo cierto es que el censo como herramienta, todos debemos de estar de acuerdo con que los países y las sociedades pues hagan los procesos de levantamiento para conocer la realidad en los diferentes ámbitos que componen una sociedad y que también lo afectan. Esto va a permitir que los organismos que tienen que tomar medidas con las políticas públicas, pues tengan informaciones suficientes para que puedan establecer los mecanismos que puedan definir esas políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de esos objetivos, por ejemplo, el tema de la determinación de los ingresos promedio de cada hogar dominicano, los gastos promedio de cada hogar, la composición de la familia, los temas de nacionalidad, que es uno de los temas que están en cuestionamiento, de que no se recoge de manera fehaciente, y que estos temas tienen que ver con objetivos desde el punto de vista migratorio, sobre todo el tema haitiano, de regular de manera masiva pues la nacionalidad haitiana, los inmigrantes haitianos que tenemos en nuestro país. De hecho, el presidente de la República en un encuentro con la prensa en la presidencia, pues se pronunció de manera enérgica con las pretensiones que sectores, y sobre todo en el caso representante de la ONU, pues se ha referido a la flexibilización del país con respecto al tema migratorio. El presidente ha sido enérgico en establecer la autonomía que tiene República Dominicana para establecer políticas migratorias, hacerla cumplir. Y así el presidente lo hizo saber, de que en los próximos meses seguirán siendo más drásticas con las medidas, como debe ser. Cada país tiene una agenda, tiene todo lo que es una regulación migratoria, y lo que tiene que hacer es hacerla cumplir. Entonces el censo definitivamente como herramienta, nosotros desde este programa pues lo apoyamos como herramienta, porque nosotros tenemos que saber cuáles son los elementos que componen nuestra sociedad desde el punto de vista socioeconómico, demográfico y demás. Yo creo, Susana, que el tema del censo, a pesar de todos sus puntos de vista, este tema pues es una herramienta que es una herramienta científica, es una herramienta que los gobiernos se apoyan en ello, pero definitivamente todavía al final de esta semana no había arrancado como se había anunciado, porque estaban, la justificación de la Oficina Nacional de Estadística es que estaban afinando las herramientas tecnológicas, las tabletas, tienen una configuración para establecerla diríamos, por in situ, o sea, en terreno, para que pueda leer diríamos, las zonas donde le corresponden, y no violentar desde el punto de vista de la distribución territorial
las asignaciones que le corresponde a cada empadronador. Así es, Basilio, definitivamente estamos en censo, es lo mejor que nos ha pasado para poder tomar decisiones a favor de la mayoría, a favor del pueblo. Esto nos habla verdaderamente de crecimiento. Es natural, Basilio, y nuestros queridos televidentes, que ante una actividad tan importante, ¿verdad?, como es el censo, pues que se den algunos inciertos, ¿verdad? Algunas cosas, vamos a decirlo de alguna manera, Basilio, en un proceso de prueba. Se están probando las herramientas tecnológicas que se van a utilizar, se le está enseñando a los empadronadores, los cuadrantes, el campo donde van a estar desarrollando sus actividades. Realmente, Basilio, hay muchas expectativas por parte de la población, a pesar de ¿verdad?, de todo lo en contra que había para la iniciación de este censo que se venía posponiendo, producto de las situaciones creadas por la pandemia, Basilio. Pero gracias a Dios el censo va a ser un éxito, vamos a tener información de primera mano que va a ayudar a determinar o a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos, como todo país organizado del mundo, Basilio. Sí, definitivamente lo que hay que esperar que sea exitoso, porque ya hemos tenido otros censos donde han sido un fracaso, una inversión millonaria tirada a la basura, y definitivamente pareciera inclusive que con el tiempo que se había planificado, y de hecho los entrenamientos que venían recibiendo los empadronadores, un poco nos llama la atención que el día 1, cuando se va a iniciar, pues se tenga toda esta, diríamos, todos estos tropiezos que, bueno, el coordinador del censo, pues ha justificado por los mismos argumentos que tú mencionas, Susana, pero realmente yo diría que si es un tema de configuración, un tema de adaptación de los componentes tecnológicos, si había un tiempo de preparación, de capacitación, pues ese era el momento de hacer los ensayos, de hacer la prueba, aunque en tecnología siempre estas cosas pueden pasar. Lo que hay que apostar, que se haga un buen trabajo, que el objetivo se logre desde el punto de vista de lo que es el levantamiento, porque de ahí pues vendrán las informaciones que son informaciones valiosas para la toma de decisión. Y déjame decirte que en materia del censo, por ejemplo, no solamente es un tema de política pública, por ejemplo, migratorias, públicas, migratorias, entre otras. Y de todo, porque por ejemplo, el censo recoge información, por ejemplo, del punto de vista financiera, que son del interés, por ejemplo, para el sector privado. Cuando, para poner un ejemplo, cuando se mide, por ejemplo, una zona geográfica, y en esa zona geográfica se determina que el ingreso promedio de la persona es X. Entonces, los ofertantes de productos pues podrán redirigir sus ofertas a esos públicos. Por ejemplo, si vendes un auto costoso y en una zona tú determinas que hay un ingreso per cápita por debajo del promedio de la capacidad de un financiamiento de esos habitantes, o de poderlo comprar, diríamos, de un solo pago, pues tú como estratega del marketing de esa empresa, no concentras tus esfuerzos a vender en esa zona, porque el público al que tú le estás vendiendo no tiene capacidad para comprarte. Por ejemplo, si vas a instalar un comercio, un supermercado, o un negocio con cierto nivel de exclusividad, pues entonces no lo instala en esa zona, porque el habitante de esa zona geográfica no tiene esa capacidad. Fíjate que quizá, y datos que no son analizables, diríamos, de manera cotidiana por el común, pero tú te preguntas y tú dices, bueno, ¿y por qué una tienda, como le llamamos acá en Dominicana, de marca, no está instalada, por ejemplo, en un barrio? O sea, sencillamente porque se entiende que la capacidad económica de ese ciudadano que vive en el barrio
no puede adquirir, aunque lo compre, determinado producto. No puede, exacto. No Entonces, puede adquirir la marca. Correcto, porque eso científicamente está bien estudiado y de hecho fíjate que hay, por ejemplo, líneas de negocios que todavía no llegan a ciertos sectores. O sea, de hecho, por ejemplo, de ciertos sectores desde el punto de vista de provincia o desde el punto de vista de lo que son distritos, desde el punto de vista, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. Hay negocios que no están, por ejemplo, en la zona norte. Hay otros que todavía no han llegado a la zona este, o sea, a Santo Domingo Este, porque en la medición económica, en las estadísticas, esas provincias no han demostrado que tienen la capacidad económica para, diríamos, que ese negocio sea un éxito. Entonces, fíjate cómo el censo, como herramienta, puede ayudar a que la economía, en sentido general, puedan tomarse decisiones acertadas, que los negocios no fracasen y que, sobre todo, el gobierno pueda desarrollar políticas públicas, que beneficien a la mayoría, como tú has mencionado. Definitivamente, Basilio, es que es una herramienta científica. Es una herramienta científica que los gobiernos utilizan, que los estados utilizan, como bien mencionabas, para todas las áreas de negocio, salud, Basilio, los temas migratorios. A veces, ¿verdad?, las opiniones en contra, que el tema migratorio. Tenemos que saber la cantidad de extranjeros, no solo dominicanos, como tú decías en tu alocución, sino de otros países. La verdad es que aquí tenemos no solo haitianos, aquí tenemos españoles, argentinos, ecuatorianos, chinos. Lo que pasa es que con los chinos estoy segura que las empadronadoras no van a saber escribir el nombre de los chinos. No sé cómo se contarán en el caso de los inmigrantes chinos. No, y de seguro que cuando vayan donde uno y vayan donde el otro dicen este es el mismo, o sea, y lo van a brincar porque los chinos se parecen todos. Es correcto, Basilio, sí. Es correcto. Yo creo que esas son de las cosas que no van a salir en las estadísticas de este censo, porque con los chinos la situación es un poquito más tensa, es difícil de poder contabilizarlos. Pero definitivamente que ese tema, yo diría que uno de los elementos más relevantes que debe contener este levantamiento en el censo justamente es el tema de las nacionalidades y los temas migratorios, por lo que tú planteas, porque mira, un país como el nuestro, que es un país con una característica diríamos, de oferta turística, donde hay todo, diríamos, un paquete de hospedaje, eso genera atracción a que los ciudadanos vean al país como un destino para vivir y diríamos, se mide desde el punto de vista de esas facilidades país, pero también alberga lo que es un país con ventajas para aquel que quiere delinquir, que quiere dedicarse a actividades, por ejemplo, fuera de leyes, pues también lo vea como un país atractivo, o sea, por esas debilidades que a veces tenemos como, diríamos, como mecanismo de control. Y yo creo que definitivamente el tema migratorio tiene que verse con una, diríamos, con una fortaleza, con una determinación, porque entonces, Susana, fíjate que estamos, diríamos, en un momento crucial con el tema de todos estos actos delictivos que se han estado presentando por las diferentes vías, y definitivamente que sin lugar a duda que hay algunos tipos diríamos, de delitos, de actos criminales que pareciera que tienen un componente exportado, o sea, importado. O sea, hay prácticas de tipo de delitos que hemos visto, crímenes que hemos visto, que pareciera que
o que están influenciados o que tienen una participación de otras modalidades, y eso evidentemente tiene que llamar a la atención a las autoridades para recoger informaciones relevantes que puedan ayudar a que los organismos investigativos puedan concluir de mejor manera, porque la verdad, Susana, que el tema de los hechos, por ejemplo, en materia de delincuencia que se han evidenciado en las últimas semanas, deben llamar a preocupación y deben llamar la atención de las autoridades, que de hecho, fíjate que al final de esta semana, pues los trabajadores, los dueños de negocio, por ejemplo, nocturnos, se han pronunciado sobre la decisión, la medida que ha tomado el Ministerio de Industria y Comercio con la restricción de los horarios. Sí, al final de esta semana esto es una noticia, ¿verdad?, con muchas opiniones encontradas, Basilio. Sin embargo, estas medidas, las restricciones, no me voy a referir específicamente a la hora, ni el municipio, ni la provincia donde se han tomado estas medidas, pero en los países organizados, Basilio, hay controles en relación a las horas, ¿verdad?, de expendio de bebidas alcohólicas. Eso pasa en todos los países civilizados, sin excepción ninguna, independientemente de que afecta o no determinados extractos del comercio del país, pero eso pasa en todos los países. Ahora, Basilio, hay un elemento, independientemente de todo lo mencionado, y es que el dominicano tiene unas características, y los meses que se aproximan no son meses de restricciones en ese sentido. La política, ¿verdad?, o la medida está amparada en lo que tú mencionabas, ¿verdad?, todo lo que ha pasado en las últimas semanas en relación a la delincuencia. Pero vamos a analizar ese tema a fondo en el próximo segmento, porque yo tengo algunos puntos de vista que me gustaría que lo debatiéramos. Así que nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.